cuando Dios, por pura misericordia, por pura gracia suya, entró en mi vida y la cambió para siempre, los dones que luego Él mismo los va a convertir en el cuerpo y la sangre de su Hijo. Y en ese momento entramos en un espacio de especial, denso y rico contenido. Y se produce, por decirlo así, una especie de encarnación eucarística en nosotros en el momento que recibimos la comunión y nos hacemos El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa a donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta: ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron, y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron por el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Reconozco que, cuando era un niño y luego también adolescente, iba a misa, reconozco que me aburría profundamente. Esto luego lo quitas cuando lo subas a YouTube, que no salga esto que acabo de decir. Pero luego, cuando Dios, por pura misericordia, por pura gracia suya, entró en mi vida y la cambió para siempre, en aquel momento, cuando luego fui a misa, me di cuenta que la misa era lo que más tenía que ver con Dios, con ese Dios que había entrado en mi vida y me había transformado por completo. Y desde entonces la manera como yo fui a misa, ¿no?, cambió completamente. Fui comprendiendo cosas que no son visibles, ¿no?, pero que se pueden sentir con la fe en el corazón. Y luego ya cuando llegué a ser sacerdote, al cabo de poco seguramente, o al menos eso espero, hubo un día en que, bueno, no recuerdo cuándo, que celebrando la misa me sorprendí viéndome a mí hablando a Dios Padre, dirigiéndome a Dios Padre, pidiendo por los hombres, por los difuntos,
y estaba dirigiéndome a Dios Padre. No me di cuenta que la misa es un acto, es una celebración, pero es fundamentalmente y sobre todo una oración. La oración más potente y por excelencia que tiene la Iglesia. De hecho, es la oración de la Iglesia, que dirige a Dios Padre como esposa de Cristo, y que la misa bien vivida hace que nos apropiemos de los méritos de Cristo en la cruz y que nos convirtamos en aquello que nos convirtamos en lo que comulgamos y recibimos el amor con el que Cristo se entregó en la cruz y dio la vida por todos nosotros. De hecho, si os fijáis, empezamos la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con lo cual nos viene a decir que en la misa nos adentramos en el ámbito de la Trinidad, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hecho de hacernos el señal de la cruz nos indica la centralidad que va a tener la cruz en toda la celebración de la misa. La centralidad de la crucifixión, que se hará presente sacramentalmente en el momento de la consagración. Que de hecho la crucifixión que se hace presente en la consagración es el centro de gravedad hacia el cual tiende todo en la misa, tanto lo anterior como lo posterior. Y ya que en la misa desde el inicio nos adentramos en el ámbito de la Trinidad, es muy sano comenzar reconociéndonos pecadores, indignos de presentarnos ante el Señor. Y por eso lo hacemos con el acto penitencial y con el Señor, ten piedad. Y en contraste con nuestra condición pecadora, y ya purificados en parte por el acto penitencial, nos atrevemos a elevar nuestra mirada al Señor en su gloria con el canto del Gloria, que es una oración preciosa de alabanza, adoración, bendición y acción de gracias a Dios. Y a veces sabe mal, sobre todo cuando la rezamos, no quizá cuando la cantamos, pero cuando rezamos el Gloria, sabe mal que a veces lo hacemos de forma tan mecánica que no nos damos cuenta ni de lo que decimos ni a quién se lo decimos. Y yo he de reconocer que alguna vez he estado tentado, no lo he hecho porque es una misa, pero he estado tentado de decir, en mitad del Gloria, decir, parad, paremos, volvamos a rezar el Gloria, pero esta vez poniendo atención a lo que decimos y especialmente a quién se lo estamos diciendo. Y realmente cambiaría muchísimo la manera como rezamos el Gloria en la misa. Y toda esta introducción culmina con la oración colecta en la que nos dirigimos a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, sin el cual nuestras oraciones no podrían ser agradables a Dios Padre. Y luego a continuación viene lo que se llama la liturgia de la palabra, que se puede resumir como que Dios habla a su pueblo y que se trata de, en las lecturas y en el Evangelio, se trata de escuchar, de asimilar y de interiorizar lo que hemos escuchado para luego ponerlo en práctica en nuestro día a día. Y que además nos dispone para reconocer a Cristo en la Eucaristía, en el momento de la consagración. Como en el caso de los discípulos de Maús, que cuando Jesucristo se acercó a ellos y empezó a explicarles, Jesucristo resucitado, y empezó a explicarles el sentido de las Escrituras, cuando tuvo lugar luego la fracción del pan, lo reconocieron, que era Jesús, ¿no? Y cómo la palabra de Dios ayuda a disponer nuestro corazón para reconocer a Jesucristo en la fracción del pan, en la comunión. Y luego a continuación viene el credo, la oración de los fieles, y finalmente, y luego la segunda parte de la misa, llamada liturgia de la Eucaristía, en la que presentamos a Dios esos dones, el pan y el vino, que Él mismo nos ha dado a través de la creación, para que luego más adelante Él mismo los transforme en el cuerpo y en la sangre de su Hijo, que es un poco aquello que se dice
¿no? ¿Cómo se dice eso? Tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? El mismo Dios nos da los dones que luego Él mismo los va a convertir en el cuerpo y la sangre de su Hijo. Y en ese momento entramos en un espacio de especial, denso y rico contenido. De hecho, inmersos en la Trinidad, como ya estamos desde el inicio de la misa, nos unimos con los ángeles y los santos y todos los coros celestiales para cantar el himno de la gloria de Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Y ahí está toda la Iglesia presente. No solo nosotros los que estamos aquí, sino también toda la Iglesia militante, la Iglesia purgante, la Iglesia celestial, con todos los coros angélicos, los ángeles y los santos. Yo me acuerdo que una vez a los monaguillos les explicaba, ¿no?, que en ese momento es como si desapareciera la bóveda del cielo, la bóveda de la Iglesia, y descendiera al cielo con todos los ángeles y los santos para dar el culto que se da a Dios en el cielo, del cual toma parte, bebe y se alimenta de la cruz de Cristo, que es el único y verdadero culto agradable a Dios, por el amor que llevó a Jesucristo a dar la vida por nosotros en la cruz. Y de ese culto nosotros participamos, toda la Iglesia, con los ángeles y los santos, ¿no? Y me acuerdo que yo explicándoselo a esto a uno de los monaguillos, no diré quién porque está aquí, me hizo gracia porque entonces se quedó mirando la bóveda, y cuando yo le decía, ¿no?, que en aquel momento es como si desapareciera la bóveda del cielo, descendieran los ángeles los santos, se quedó mirando y me dijo: debe haber una puerta secreta, ¿no? Y yo dije, bueno, a su manera lo ha entendido perfectamente. Pero, bueno, más que una puerta secreta, hay una puerta invisible en el que realmente el cielo y la tierra se encuentran cada vez que celebramos la Eucaristía. Y entonces es cuando le pedimos a Dios Padre que por el poder del Espíritu Santo y por las palabras de la consagración que el sacerdote reza en el nombre y la persona de Jesucristo, el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, cuerpo entregado y sangre derramada en la cruz. Y es ahí en la consagración cuando aparece de pleno la centralidad de la cruz. Se hace presente el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, que, por decirlo así, domina toda la escena y constituye el centro de gravedad en torno al cual gira todo en la misa. Y así como Jesucristo fue elevado en la cruz, en el Calvario, así el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre de Cristo en el momento de la consagración. Y ese momento, yo también se lo he dicho alguna vez a los monaguillos, que esto lo aprendí de un monje de Poblet. Cuando éramos seminaristas, tuvimos una salida al monasterio de Poblet, y uno de los monjes nos dijo que en el momento de la consagración es como si cogiéramos la máquina del tiempo y retrocediéramos al momento en el que están clavando a Jesucristo en la cruz, en el Calvario, ¿no? Y esto se me quedó grabado, ¿no? Y a veces también se lo explico a los monaguillos. El momento en el que el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre de Cristo es el momento en el que Jesucristo fue elevado en la cruz, en el monte Calvario. Es como si cogiéramos la máquina del tiempo y nos situáramos precisamente en el momento en que están crucificando a Jesucristo en la cruz. Realmente en la consagración se hace presente la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aquello que decían los antiguos catecismos, ¿no? ¿Qué es la Santa Misa, ¿no? La renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Y para hablar de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, el actual catecismo de la Iglesia Católica dice que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente
el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Y esto es lo que ponemos hoy de relieve en la fiesta del Corpus Christi, que en la Eucaristía está realmente presente Jesucristo, el mismo que murió por nosotros en la cruz y resucitó, está realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y luego continúa la plegaria eucarística, en la que llega un momento en el que, dirigiéndonos a Dios Padre, le pedimos que dirija su mirada sobre la ofrenda de su Iglesia y que reconozca en ella la víctima por cuya inmolación quiso devolvernos su amistad. Y le pedimos a Dios Padre que reconozca que esa víctima es nuestro Señor Jesucristo. Y a mí, cuando llega este momento, reconozco que me hace gracia, porque pienso, si ya Dios lo reconoce, que es Jesús el que está en el altar, mi pregunta es, ¿nosotros lo reconocemos? Porque Dios lo reconoce perfectamente, Dios Padre, que es su Hijo. Pero nosotros reconocemos que es Jesús, su Hijo, el que está realmente presente en el altar. Por eso digo que me hace cierta gracia, ¿no? Porque somos nosotros los que hemos de reconocerlo, ¿no? Y luego también en la plegaria eucarística pedimos por todos los hombres, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, como la misa en el fondo es una escuela de caridad que nos ayuda y nos enseña a amar a todos los hombres, nos ayuda y nos enseña a ensanchar nuestro corazón para que todos los hombres quepan en él. Y luego además también pedimos a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Por tanto, un amor que no solo no conoce límites de espacio, sino que no conoce tampoco límites de tiempo, de que en nuestro corazón quepan todos los hombres y que no alberguemos rencor en nuestro corazón a nadie, ya sea vivo o difunto, para que podamos saber perdonar de corazón y que todos los hombres quepan, porque también aquellos con los que a lo mejor nos han herido y nos han ofendido, si Dios quiere nos los encontraremos en el cielo. Por eso es necesario perdonar antes en nuestro corazón. Y la Iglesia en la misa nos enseña a amar con un corazón grande, que sepa amar a todos los hombres de todos los tiempos. Y esta oración de amor que está dirigida a Dios Padre, que tiene su centro en la cruz de Cristo y su amor hasta el extremo por nosotros, se la presentamos al Padre por Cristo, con Él y en Él, para que pueda ser aceptada por Dios Padre, pues ninguna oración es aceptada por Dios Padre si no es en el nombre y por medio de Jesucristo. Y por eso acabamos ese rato, esa oración, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Continuamos con el Padre Nuestro, nos damos la paz en la que aquí sí que nos dirigimos a Jesucristo y luego recibimos la comunión, a Jesucristo que se entregó por nosotros en la cruz. Y que de alguna manera, como dijo San Juan Pablo II, que estableció un paralelismo entre el momento en el que la Virgen se convirtió en la Madre de Jesús, el momento de la anunciación del ángel, de la encarnación, en la que el Hijo de Dios tomó carne de las entrañas de la Virgen, lo compara con el momento de la comunión, porque en aquel momento recibimos también a aquel que la Virgen recibió en su seno. Y es bonito ver cómo del seno del Padre, Jesús, el Hijo de Dios, descendió al seno de la Virgen, de la cual tomó carne, y ahora a través de la comunión llega a nosotros, llega a nuestro seno, y se produce, por decirlo así, una especie de encarnación eucarística en nosotros en el momento que recibimos la comunión, y nos hacemos una sola cosa con Cristo y entre nosotros. Nos hacemos una sola cosa con Cristo, como decimos en la plegaria eucarística, ¿no? Que le pedimos que Él nos transforme en ofrenda permanente. Y nos hacemos una sola cosa entre nosotros, cuando también le pedimos en la plegaria eucarística
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. De aquí esta unidad, fraternidad y amor fraterno que debe haber entre todos nosotros. Y al final la misa acaba, antes en latín era ite missa est, ¿no? Que venía a significar id, ¿no? Comienza la misión, como diciendo, todas las maravillas que habéis visto que Dios hace en la misa y en vuestra alma a través de la comunión, proclamadlo a todos los hombres. Al igual como los discípulos el día de Pentecostés proclamaron las maravillas del Señor, que nosotros podamos salir de cada misa y poder proclamar las maravillas que hemos visto hacer el Señor en la Eucaristía y que ha hecho en nuestra alma por recibirlo en la comunión. Qué misterio tan insondable de amor y de misericordia es la Santa Misa, ¿no? Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a vivir la misa con aquella pasión, con aquella fe y devoción con que ella la vivió. Ella que el Todopoderoso hizo obras grandes en ella, también si nosotros vivimos la misa y recibimos la comunión con fe y devoción, también el Señor hará grandes maravillas en nuestra vida y a través de nosotros poder llegar a mucha gente.